Bien, estamos en la segunda parte de Diante Prensa. Buenas noches y vamos justamente a conversar sobre el general Urresti, el ministro Urresti, a propósito de entre muchas cosas, pero este incidente en el cual dice que han sido los periodistas los que han confundido las cosas y que ellos nunca hablaron de 400, 500, ya no sé cuántos kilos de droga. Veamos lo que dijo justamente el ministro Urresti y el general que lo acompañaba. Y esto es la investigación responsabilidad del Ministerio Público y que eso quede totalmente claro. A continuación voy a dejar al general, ya lo degradé, en lugar de ascenderlo, al general Romero, para que haga la explicación de técnica de la operación que se ha llevado a cabo. Por favor. Gracias, señor. Un poco fuerte, porque... Sí. Efectivamente, el día de ayer se empezó la operación Océano, una operación antidrogas, que también nos ha apoyado la Marina de Guerra del Perú. Es una operación que veníamos realizando desde el mes de febrero, como indicó el señor ministro, y como ustedes verán, hemos incautado más de 400 kilos de cocaína. 400 kilos de cocaína. ¿Lo escuchó bien usted? Si quiere se lo vamos a repetir, pero no hace falta, no está clarísimo. Y el cintillo. Y el cintillo la de 600. Claro, bueno, hemos incautado más de 480, claro. Y el cintillo dice 600. Entonces, pues... Bueno, este es el comunicado del Ministerio del Interior del día... Del primero de agosto. Dice 418 paquetes, y los paquetes eran grandes, ¿no? No eran de chicle. No solamente eso, pero además en la parte subrayada, el ministro Urresti dice que la droga se halló dentro del vehículo de propiedad del candidato. TAP. Esa es una mentira flagrante. Y este es el comunicado oficial del Ministerio del Interior el 1 de agosto. Es mentira porque después el peritaje que hace la policía y la fiscalía muestran que en la camioneta del candidato habían 138 kilos de yeso. Negativo, alcaloide de cocaína, opio, corresponde a yeso, 138 kilos de yeso. Y la única droga que encuentran en Barranca, no en el carro del candidato, en la casa. En una casa son 2 paquetes con 42 kilos y 89 gramos de droga. 2 paquetes, no 418 paquetes de cocaína, como dice el comunicado del Ministerio del Interior. O sea, hubo una mentira flagrante. Embarraron, ensuciaron, difamaron a esta persona, que además es un candidato, pero sin ninguna razón, porque toda la investigación policial y fiscal no lo menciona al candidato. Por supuesto, ha salido en todas las primeras planas, en todos los canales, en todas las radios. Como vimos, claro. Ahora nadie va a limpiar a esta persona. Pero peor aún, Urresti, en lugar de pedir disculpas, de rectificarse, de decir que cometió un error, le echa la culpa a los periodistas y no le pide disculpas a la persona que ha ensuciado de esa manera. Son los periodistas y en particular uno. Entonces, es una cosa ya increíble, absolutamente inaceptable, ¿no? Y hay una direccionalidad política, hay que decirlo, pues. Porque en el caso del congresista León, por ejemplo, a raíz de esta captura que hay en Trujillo, en la playa de Huanchaco, hay una casa que es propiedad de León, ahí agarran a uno de estos narcos que está implicado en este asunto y no le echan la culpa a León. Está bien que no le echen la culpa a León, claro, porque él no tiene la culpa de que en su casa haya esta actividad. Como tampoco debían echarle la culpa al candidato porque el cuñado estaba implicado, ¿no? Está claro. Pedro, ¿Urresti hace esto a propósito o comete error tras error? No, esto es una directiva que él tiene de mantener los temas que presuntamente, supuestamente van en contra de la delincuencia en el primer punto de las portadas y de la noticia. Y la única manera como tienen de crear esta sensación de que se está golpeando fuertemente a la delincuencia es inflando cifras, porque no son solamente estos casos que acabamos de ver, incluso en el mensaje presidencial se dieron unos números que luego expertos, más allá de esta mesa, porque Fernando sin duda tenía un papel ahí como exministro y que conoce estos asuntos, pero otros más han ido desmontando con el paso de las semanas. Entonces, no se trata pues de una mentira o un error, que si fuera un error, haría muy bien el ministro en ofrecer la disculpa del caso, pasar la página, porque alguien que reconoce un error es alguien en que se puede seguir confiando.
Pero alguien que comienza a mentir sistemáticamente, lo único que va a hacer es empañar los logros verdaderos con un hálito de duda, como ya está ocurriendo con estos anuncios de las últimas 48 horas, ¿no? Pero yo quiero ir a la consecuencia política de lo que estamos observando, ¿no? Porque desde un inicio habíamos de alguna manera anticipado este carácter histriónico del señor Urresti, esta búsqueda constante de las cámaras, que no está mal en un ministro que tiene un perfil político, porque tiene que haber una comunicación con la población, pero está pésimamente planteado si se va a basar en la mentira. Y desde un inicio señalamos que era un personaje que estaba exagerando en cuanto a los logros de la primera semana. Ustedes recordarán que hubo un primer balance de su primera semana, luego de su primer mes, donde aparecieron estas cifras siderales de incautación, y lo que estamos viendo semana tras semana. Y esto, que inicialmente está generando, va a generar una reacción dentro de la clase política, se va a trasladar también a la población. Hoy hay un 48% que lo respalda porque vive en la burbuja de los anuncios y de la persona que está en todos los noticieros. Pero estos asuntos que se están ventilando son muy graves y la única consecuencia política que yo veo es que la oposición haga valer su rol ante el gobierno. Y ese rol pasa no solo por interpelar, sino por sacar al ministro, lo que se vuelve muy complicado en el contexto de un personaje popular. Yo debo reconocer que tenía mis dudas, la verdad que hasta hace unas semanas he visto ya tantos casos, este caso de la droga, el caso de meterle inflador las cosas, la captura de ese señor Polo Olórtiga, una cosa pues hecha para las cámaras y todo, pero de una manera tan exagerada. Entrevisté a la dueña de la casa esta mañana y lo que se quejaba es que estaba viniendo el ministro del Interior, y luego le tuvieron que avisar, no vengas, ¿no? Pero ella decía, ¿por qué un procesado por asesinato va a venir acá a hablar justamente de una persona que están procesando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Olórtiga está recién en la investigación preliminar, ¿no? Sí, está más avanzado. Urresti ya está procesado. Y acá en una entrevista que tú le hiciste dijo una cosa muy interesante que luego Carlos Tapia ha tomado. Dijo que él era una persona muy activa, que toda su vida ha sido así y que cuando estaba en el ejército él se iba a la punta del cerro a poner los equipos de comunicaciones con los soldados y ahora dice que duerme 3 horas, todo el día está en la actividad. Y la única etapa de su vida en que ha estado sentado en un escritorio es cuando mataron al periodista Bustíos en Guanta, ahí su coartada ante el Poder Judicial. Le dice, no, yo no salía fuera del cuartel, yo siempre estaba en mi escritorio solamente tramitando papeles, cuando hay varios testigos que dicen que lo vieron salir cuando asesinaron a este periodista. O sea, es absolutamente contradictorio, pero se contradice con una facilidad y luego pasa a otra cosa sin ningún problema. Es un problema ya difícil de explicar, ¿no? Que le va a traer complicaciones. Es decir, me contó un compañero de su época en el ejército que su apodo en el ejército era Mucho Floro. Bueno, está dando muestras de eso y de una aspiración política, sin duda, ¿no? Debe estar feliz porque ya está empezando a aparecer en las encuestas de Ipsos como uno de los posibles candidatos del humanismo para el 2016. Pero ¿no? lo que estamos viendo acá es un boomerang para el gobierno. Es decir, esto tarde o temprano va a ser ya de dominio público masivo. Claro. En este momento está en los medios de comunicación que comienzan a darse cuenta que este personaje al que han encumbrado porque es pues muy dicharachero, hiperactivo, graciosito, ¿no? Que hasta trata de tomarle el pelo a los periodistas. Entonces, es un personaje que vende, ¿no? Pero estamos viendo que es más el cascarón que la esencia. Y lamentablemente eso también va a traer un costo porque nosotros como ciudadanos venimos sin observar desde el Ejecutivo una solución real al tema de la inseguridad. Van a pasar los meses y la ciudadanía va a descubrir que el señor Urresti era más de eso que le decían en la escuela, ¿no? Puro floro. Y ese va a ser un látigo mucho más complicado de sobrellevar para este gobierno que tratar de encontrar a una persona. Ahora entiendo por qué hicieron a un lado al Albán o al señor Pedraza, que han sido muy criticados en esta mesa, porque yo me imagino que ambos no tenían esa falta de escrúpulos que puede llevar a un ministro a decir que ha capturado más de 400 kilos, cuando en realidad son 42, y a involucrar a una persona por el hecho de ser candidato de un partido de oposición, claro, donde aparentemente, según los peritajes, no tiene nada que hacer. Y si sobre eso no hay una explicación o una excusa, es porque se navega sobre una nube, pues, ¿no?
Eso va a generar un problema de expectativa, sobre expectativa, que al final se va a desinflar y es como tú dices, es un boomerang contra el gobierno. Y eso que no nos hemos ocupado, bueno, del asunto de las armas que han encontrado en las inmediaciones de Palacio, donde entiendo que se ha mencionado también a gente que presuntamente no tenía licencia y han aparecido otros con licencia. Entonces, todo esto ya se empieza a caer con el castillo de arena. Cuando ves eso, simplemente ya pierde credibilidad, porque cualquier anuncio que hace, tú dices, debe ser parte. Si se equivoca tanto en tantas cosas. Claro, en boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso. Y ese es un problema para la policía, porque, por ejemplo, la Dirandro es una de las mejores unidades de la policía que realiza un muy buen trabajo. Ahora ha capturado droga en Trujillo, en fin. Pero ya todo se pone en duda por la responsabilidad de este señor, por su irresponsabilidad, mejor dicho. Caballeros, muchas gracias por estar esta noche en Llante Prensa. Buenas noches, que tengan una buena semana. Buenas noches. Gracias. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa.